El calor de la sabana africana ondulaba como un velo invisible sobre la hierba amarillenta, y el aire vibraba con una tensión que no venía solo del sol abrasador. En lo alto de una colina rocosa, donde los vientos susurraban antiguos secretos de la tierra roja, se alzaba una sombra imponente, la silueta de un león solitario. Pero él era distinto. Su lomo estaba marcado por cicatrices blanquecinas que surcaban su pelaje como raíces de un árbol ancestral. Sus colmillos no eran solo herramientas de caza, sino testigos de batallas que también habían dejado huellas en su mirada. Una mirada dorada, ámbar puro, que no se estremecía ante nada. Quien lo miraba demasiado tiempo sentía algo extraño en el pecho, miedo o reverencia. En aquella parte olvidada de África, él no era solo un animal, era una presencia, una advertencia, una leyenda viva. Ningún guía se atrevía a nombrarlo. Algunos lo llamaban sombra del sol, otros solo susurraban el rey que no ruge, pero quienes alguna vez oyeron su rugido jamás lo olvidaron. No había manada, era un rey sin súbditos, pero la sabana lo obedecía. Cuando caminaba, los pájaros callaban, los ñus retrocedían, e incluso las hienas se escabullían en silencio lejos de su rastro. No corría, no rugía por impulso, no cazaba sin razón. Su instinto no era simplemente animal, era casi sobrenatural. Sabía dónde detenerse, a quién observar, cuándo esperar. Era como si ese león hubiera visto al tiempo pasar de una forma distinta, como si hubiera perdido algo o a alguien, y ahora viviera al margen de la selva, existiendo solo entre lo que respira y lo que ya se volvió polvo. Pero ese día algo cambió. Un ave que nunca cantaba trinó 3 veces al amanecer. El viento que venía del norte sopló en la dirección contraria, y el león lo sintió. No con la nariz, ni con los oídos, sino con el alma. Había algo nuevo en la sabana, un olor que no pertenecía a la tierra, ni al instinto, un olor a hierro, a pólvora, a codicia humana. No se levantó de inmediato, solo abrió los ojos. Uno de ellos se cerraba un poco más que el otro, como si hubiese visto demasiado en su juventud. Con un movimiento lento pero firme, se incorporó. Sus patas tocaron las piedras con un peso ancestral, como si cada paso cargara no solo su cuerpo, sino la memoria de los que vinieron antes. Miró el horizonte, y en el infinito dorado del paisaje africano, algo parecía avanzar contra el curso de la naturaleza. Un punto oscuro, lejano, pero en marcha, el hombre. El león no corrió, simplemente caminó en la dirección contraria, como quien sabe que el verdadero enfrentamiento nunca ocurre con un grito, sino en el silencio. Bajó la colina y desapareció entre las sombras del pasto alto. El viento lo siguió, las nubes lo siguieron, incluso el sol pareció inclinarse. Toda la sabana lo supo, el rey lo había sentido, el equilibrio se había roto. Y cuando eso sucede, la naturaleza prepara su respuesta, una respuesta que no llega con palabras, sino con garras, y con un rugido que, cuando por fin resuena, cambia el destino de quien se atrevió a desafiar lo que no comprende. Al otro lado de la sabana el polvo se alzó como un presagio. No era levantado por patas, sino por ruedas. El motor del vehículo habría crujido, si no hubiera sido apagado con precisión quirúrgica. El hombre que descendió llevaba botas de cuero curtido, pantalones de camuflaje y un sombrero de ala ancha que le cubría los ojos. En la espalda, el rifle brillaba como un trofeo listo para usarse, pero era su expresión la que cargaba el mayor peso, una mirada que no buscaba alimento, sino fama. Su nombre no era conocido por los animales, aún, pero entre los hombres ya circulaba en foros secretos, grupos cerrados, páginas de cazadores y mercaderes de muerte. Lo llamaban el cazador blanco, no por ser albino ni extranjero, sino porque dejaba todo blanco a su paso, huesos, silencio y ausencia. Estaba obsesionado con trofeos que nadie había conseguido jamás, osos raros, tigres de hielo, cocodrilos gigantes. Pero ahora venía por la leyenda. Había escuchado, entre whiskies y armas, que existía un león que nadie podía matar, un león de ojos dorados que aparecía y desaparecía como humo, que ya había derribado a 2 cazadores veteranos, cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. Mito, decían algunos, demonio,
decían otros. Pero el cazador blanco sonreía. No creía en leyendas, creía en sangre, y ese día se prometió a sí mismo que llevaría esa cabeza a casa, no como trofeo, sino como prueba de que la naturaleza aún obedecía al hombre, o al menos a él. Con precisión militar, armó su base, colocó cámaras de movimiento, instaló sensores en los arbustos, dejó trampas camufladas. Sabía que ese león no era una fiera cualquiera, era inteligente, estratégico. No solo quería capturarlo, quería filmarlo todo. Vendería las imágenes a plataformas exclusivas, ganaría fortunas, mostrando al mundo cómo venció al rey fantasma de la sabana. Tenía drones, visión nocturna, balas especiales. Estaba convencido de que ganaría, como siempre lo había hecho. Pero había un detalle que ignoraba. La sabana escucha, y en ese mismo instante la tierra parecía tener ojos. El viento llevó su olor lejos, y algo entre los pastos ya lo sabía. La primera noche, nada. La segunda, tampoco. Pero en la tercera, mientras revisaba las grabaciones nocturnas, algo tambaleó su confianza. Una cámara vibró por menos de un segundo. Una sombra, un destello. No era forma humana ni animal común. Era un movimiento que el instinto reconoció, pero que el cerebro intentó negar. «Deben ser interferencias», dijo en voz alta. Pero él lo sabía. El león lo había encontrado primero, y no atacó, solo observó. Lo que el cazador blanco no comprendía, y jamás comprendería, era que ese león no huía, esperaba, observaba, estudiaba, y más que nada, evaluaba. En el cuarto día, el cazador caminó entre antiguas sendas de ñus y encontró algo inesperado. Una presa muerta, intacta, pero con los ojos arrancados. Era una ofrenda o una advertencia. Al mirar hacia la cima de la colina, vio por un segundo los ojos ámbar entre las piedras, y luego desaparecieron. Fue el primer escalofrío que sintió, el primero de muchos. El hombre se preguntó si lo estaban cazando, pero rió, negando la idea. Él no era presa, era el cazador. Aún así, esa noche, cargó su arma con munición extra y durmió con la mano sobre el gatillo. Lo que él no sabía, y lo que las leyendas no contaban, era que cuando ese león elegía a alguien para observar, no era por casualidad, era juicio. Y el juicio en la selva nunca termina en empate. Solo hay dos destinos: supervivencia o olvido. El sol nació sin fuerza aquella mañana, oculto tras nubes pesadas que rara vez se formaban sobre ese tramo árido de la sabana. Era como si incluso el cielo dudara en presenciar lo que estaba por suceder. El viento, normalmente caliente y cargado de arena, estaba mudo. Ninguna hoja se movía. Ningún pájaro se atrevía a cantar. Ni siquiera los insectos, bulliciosos e insistentes, se dejaban oír. Era el tipo de silencio que precede a un desequilibrio, un suspiro contenido de la propia naturaleza. Y fue en ese silencio espeso que el cazador blanco despertó, inquieto. Algo lo había despertado, aunque no sabía qué. Una corazonada que no venía del oído ni de la razón. Era algo que crecía en el estómago, como un veneno lento. Ese tipo de intuición que los humanos perdieron hace generaciones, pero que aquel hombre, en contacto constante con la muerte, aún reconocía. Había algo cerca, muy cerca. Salió de la tienda con el rifle listo, pero el terreno delante de él estaba exactamente igual que la noche anterior, o casi. El suelo no mostraba huellas. El polvo rojo y fino, que solía delatar cualquier movimiento, estaba intacto, como si nada, hombre, bestia o viento, se hubiera movido durante horas. Era anormal, ancestralmente anormal. Incluso en campo abierto, en regiones donde había cazado por décadas, siempre había señales: polvo levantado, rastros, marcas, pequeñas pistas. Pero ahí, nada, ni una marca, ni una pisada de insecto, ni el rastro de un roedor. Solo tierra seca y lisa como la superficie de un tambor. Eso lo hizo fruncir el ceño. Las cámaras estaban encendidas, las trampas intactas, y aún así ningún movimiento registrado. El cazador miró a su alrededor, más alerta. La selva se había detenido, y cuando la selva se detiene, es porque algo mayor ha comenzado a moverse. Mientras bebía un café caliente con sabor a óxido, el cazador revisó las grabaciones nocturnas.
Una de las cámaras había fallado, pantalla negra por casi 2 horas. Otra mostraba ramas temblando, pero sin viento visible. En una tercera, por pocos segundos, algo brilló. No era una luz, era un reflejo, un par de ojos, 2 puntos dorados en la oscuridad que parecían mirar directo al lente. Cuando pausó el video, los ojos seguían fijos, como si el león supiera que estaba siendo grabado y no le importara. Al contrario, parecía estarse mostrando. El mensaje era claro: estoy aquí, lo veo todo, tú no ves nada. Desde ese momento, el comportamiento del cazador cambió. Él, que se movía con arrogancia y risas apagadas, comenzó a andar en silencio, a mirar más hacia dentro de la selva que hacia afuera. Empezó a hablar menos, a sudar más, y cuando el viento volvió a soplar, no trajo alivio, sino un rugido lejano, casi imperceptible, tan grave que parecía salir de debajo de la tierra. No era un rugido de advertencia, ni de ataque, era un rugido que decía: has cruzado el límite. El cazador buscó marcas, señales, huellas, nada. El león estaba allí, pero no dejaba rastro, como si pisara el tiempo y no la tierra, y eso lo perturbaba. Un depredador sin huellas iba contra todo lo que él conocía, pero en el fondo ya empezaba a entender. Ese león no era una presa común, no se movía por hambre ni por defensa, no huía, no se ocultaba, observaba, analizaba y tal vez elegía el momento de actuar con algo más afilado que las garras: la paciencia. Esa noche, el cazador durmió con el arma sobre las piernas, pero el sueño no llegó. Y cuando cerró los ojos, soñó con ojos dorados cruzando la oscuridad. Siempre los ojos. No veía cuerpo, ni dientes, solo esa mirada que no necesitaba palabras para decir: sé quién eres y sé a qué has venido. Al amanecer, antes de que el sol saliera, ya estaba en pie, revisando sus trampas, escuchando el silencio de la tierra. Y fue allí donde lo notó. Frente a su tienda, sobre el polvo aún intacto, había una sola huella, enorme, solitaria, reciente, una huella de león. Pero lo extraño no era eso, era su posición. La marca estaba de frente a él, como si el animal se hubiera detenido, mirado la tienda, y simplemente se hubiera marchado, sin hacer ruido, sin levantar polvo, sin apuro, como si hubiera dejado una firma o un desafío. Y en ese instante, el cazador entendió. No era el cazador, era la presa. El cazador blanco no era un hombre acostumbrado al miedo. Llevaba en el cuerpo marcas de emboscadas, cicatrices de felinos y arrugas en los párpados que delataban noches enfrentando ojos rojos en la selva asiática o el crujido de huesos bajo las patas de osos en el hielo canadiense. Pero esa mañana, al ver esa única huella frente a la tienda, algo profundo y ancestral se movió dentro de él. No fue el miedo común, ese que provoca escalofríos y desaparece con la luz del sol. Fue otro tipo, un miedo primitivo, el tipo de miedo que el hombre moderno ha olvidado, pero que aún habita en los huesos. Un miedo que dice: aquí no mandas tú. El cazador se arrodilló, tocó la marca con la punta de los dedos y sintió el calor del relieve, como si el animal aún estuviera cerca. La profundidad de la huella indicaba que no era un paso cualquiera. Aquello fue una visita, una provocación, una firma silenciosa dejada por alguien que no teme ser descubierto. En la selva existen códigos. Los rastros cuentan historias, y esa huella contaba una muy clara: estuve aquí, te vi y te dejé vivir, por ahora. El cazador, con los ojos entrecerrados, se levantó lentamente y comenzó a caminar en círculos. Observó el terreno. Ninguna otra marca, ninguna pista de regreso. Era como si el león hubiera surgido de la nada, se hubiera detenido allí y desaparecido con el viento. Eso no era normal, no era natural, era estratégico, como si esa criatura supiera exactamente el efecto que causaría, y lo causó. El cazador apretó el rifle con más fuerza, pero algo dentro de él ya había cambiado. El juego que creía controlar comenzaba poco a poco a invertirse. En los días siguientes, la sabana dejó de ser solo un terreno. Se volvió una entidad viva. Las sendas desaparecían de un día para otro. Las trampas aparecían volteadas, pero sin víctimas.
Las cámaras registraban sombras que se borraban al revisar. El cazador comenzó a ver patrones donde antes había arbustos, siluetas donde antes había sombras. El sueño lo abandonó, el hambre desapareció. Vivía en estado de alerta constante, y aún así no podía anticipar nada. Era como si la selva tuviera ojos propios, y todos ellos pertenecieran al león. Comenzó a llamarlo en su mente el fantasma ámbar. No porque lo hubiera visto completo, sino porque sentía su presencia, veía los ojos, siempre los ojos, y nunca el cuerpo entero. Como si el león existiera a medio camino entre este mundo y otro más allá. Fue en una mañana seca que encontró la primera marca de sangre. Un babuino muerto, sin señales de lucha, con el cuello perforado y el cuerpo dispuesto en forma de círculo. No faltaba carne, no había mordidas de alimentación. Fue una ejecución limpia, y junto al cadáver, una piedra con 4 cortes profundos, paralelos, como garras afiladas grabadas con fuerza. Aquello no era solo una caza, era un mensaje. El cazador comprendió. Ese territorio no era suyo, nunca lo fue. Y ahora el rey hablaba, no con ataque, sino con ritual. Porque para ese león, cada paso era un acto calculado, cada muerte, una sentencia. El hombre miró a su alrededor y notó la ausencia de otros animales. No había buitres sobrevolando, ni hienas olfateando sangre. Era como si todos hubieran sido expulsados, como si el propio aire alrededor del cadáver estuviera maldito. Y en ese silencio absoluto, el cazador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La selva se había convertido en un tribunal, y él era el acusado. Un acusado que creyó dominar la naturaleza con sus armas, pero ahora era juzgado por un ser que no usaba palabras, solo garras. Esa noche levantó el rifle y apuntó a la oscuridad. Disparó 1, 2, 3 veces, no porque viera algo, sino porque lo sentía. El ruido retumbó como un trueno estéril, y luego, tras el eco, volvió el silencio. Pero no duró. Un rugido respondió, no cercano, no lejano. Un rugido de esos que retumban en el pecho, como si viniera desde dentro de la tierra y del tiempo. Un rugido que decía, has sido escuchado, y tu sentencia está sellada. Mientras el cazador blanco vagaba exhausto y paranoico, entre senderos cada vez más confusos, en otra parte de la sabana, entre arbustos densos y el calor sofocante de las piedras, algo respiraba con suavidad. Una pequeña figura dorada, de pelaje aún suave y ojos curiosos, se deslizaba entre las ramas bajas de una acacia retorcida. Era una cachorra de leona, aún sin nombre, aún sin historia. Su existencia solo era conocida por uno, el león de ojos ámbar. Ella no era solo su cría, era su legado, su extensión en el tiempo, su razón para no haberse rendido al instinto de matar sin distinción. Desde su nacimiento, el león había cambiado. Se volvió más cauteloso, no menos feroz, pero más silencioso, más estratégico. Ya no rugía en vano, no se mostraba a cualquiera, porque ahora protegía algo que el mundo no podía ver, algo pequeño, frágil y aún sin malicia, algo que llevaba dentro la promesa de un nuevo ciclo. La cachorra crecía entre sombras, el león la escondía entre rocas, en cuevas secretas que él mismo excavaba con sus patas fuertes. La alimentaba con presas cazadas por la noche. Le lamía el rostro hasta que se dormía, pero no demostraba afecto como los humanos. Allí el amor era otra cosa. Era protección, silencio y vigilancia. La selva no sabía que ella existía. Ningún animal se acercaba. Ningún ave sobrevolaba ese lugar. Era como si hasta la propia naturaleza ayudara al león a mantener ese secreto. Y él lo sabía. Bastaba un solo descuido, una pisada fuera de tiempo, un olor en el viento, y todo estaría perdido. Porque ahora había algo peor que cazadores de trofeos. Había cazadores de intercambio. Hombres que vendían crías raras por cifras absurdas, que separaban madres de sus crías y dejaban la sangre como única herencia. En ese ciclo de protección y miedo, la cachorra creció más rápido de lo normal. Sus ojos se parecían a los del padre, pero con un brillo más puro, sin las cicatrices del dolor ni de la guerra. Aún así, era inquieta, curiosa. No comprendía los límites que el león imponía, porque no podía correr libre.
¿Por qué el mundo exterior estaba prohibido? ¿Por qué su padre se endurecía cada vez que el viento cambiaba de dirección? Ella no sabía, aún, que los cazadores no eligen víctimas. Simplemente disparan. Y fue en uno de esos días de aparente calma que decidió salir. Se arrastró entre las ramas, rodeó las piedras que el león apilaba en la entrada de la cueva y corrió hacia la llanura, jugando con hojas secas, persiguiendo mariposas. Libre, expuesta. El cazador blanco, que en ese momento exploraba una zona distante, sintió que el silencio cambiaba de frecuencia. Fue casi imperceptible, una vibración diferente en el paisaje, huellas pequeñas, inesperadas. No sabía lo que era, pero lo sintió, y su instinto, el mismo que lo había mantenido vivo en tantos rincones del mundo, gritó: «Hay algo nuevo aquí». Con cuidado, se arrodilló y tocó la huella, pequeña, reciente, no de presa, sino de felino, de cría. Sus ojos brillaron. Si había una cría, entonces había un nido, y si había un nido, el león estaría cerca, vulnerable. Por primera vez, el cazador sintió ventaja. La posibilidad de encontrar a la cría se convirtió en su nueva obsesión. Ya no se trataba solo de matar al macho, se trataba de capturar el corazón de la selva y revenderlo. El león olió el rastro en el viento, fuerte, urgente, el olor de su propia hija, mezclado con el hedor metálico del invasor. Soltó la carcasa que había cazado y corrió. Pero no como antes, no con paciencia. Corrió como una flecha lanzada por dioses antiguos. Corrió como si su alma dependiera de ello, y en cierto modo, dependía. Encontró el rastro, pequeño, ligero, inocente. Siguió las huellas, atravesando el valle seco y las espinas de la acacia, y a lo lejos, entre las sombras proyectadas por el atardecer, la vio. La cachorra jugaba con una piedra redonda, sola, feliz, inconsciente del peligro que la rodeaba. El león se detuvo, observó alrededor, pero no el silencio de la paz, el silencio de la mira. En la copa de un árbol cercano, un punto de observación esperaba. El cazador ya había instalado la cámara. El rifle estaba en reposo, y sus ojos, pegados al lente, observaban a la pequeña figura dorada corriendo entre las ramas. «Es ahora», pensó, «ella me llevará hasta él». Pero lo que no sabía, y jamás sabría, era que en ese mismo momento, el león ya lo observaba, desde atrás, sin hacer ruido, sin levantar polvo, con los ojos de ámbar fijos, con la boca cerrada, pero el rugido ya acumulado en la garganta, porque en ese momento, el león no era solo un animal, era el fin. El dedo del cazador blanco se deslizó sobre el gatillo con la precisión de quien ya había quitado decenas de vidas con un solo movimiento. El rifle, silencioso y equipado con una mira telescópica de última generación, apuntaba hacia la pequeña silueta dorada que se movía inocentemente entre las piedras. Su respiración era firme, pero el corazón se aceleraba, no por empatía. Era la excitación de la oportunidad, la gloria del control. Una cría de leona valía más que un trofeo disecado. Significaba contratos, grabaciones, entrevistas, mercados ilegales. Pero antes de que pudiera presionar el gatillo, algo que jamás había sentido congeló su gesto, un escalofrío, un frío seco, que no venía del cuerpo, sino de la selva. Era como si el aire mismo se hubiera detenido, y en ese instante, por puro instinto, sus ojos se apartaron de la mira por un solo segundo. Giró la cabeza lentamente. No había sonidos, ni pasos, solo una aplastante sensación de presencia. Y entonces lo vio, allí, a menos de 20 metros, entre sombras profundas y hojas inmóviles, dos ojos ámbar flotaban en la oscuridad. El cuerpo del león era sombra y músculo, sus patas ocultas, pero los ojos, esos ojos ardían como brasas contenidas. No había movimiento, solo mirada. El cazador tragó en seco. Lentamente giró el rifle hacia la bestia, pero antes de poder apuntar, el león avanzó, no con furia, con precisión. El salto fue corto pero devastador. El cazador cayó del árbol con el rifle aún sujeto al hombro, rodó por el suelo con el rostro cubierto de tierra seca. Intentó levantarse, cargar, apuntar, pero el arma se trabó. No había arena en la recámara.
No era una falla mecánica, era otra cosa. Era como si el león hubiera absorbido el momento e impedido el disparo con la fuerza del tiempo. Los ojos del hombre y de la criatura se cruzaron por un instante eterno. Allí, el cazador no vio solo a un animal. Vio el peso de la selva, la acumulación de generaciones, el dolor de manadas exterminadas, la memoria de presas ejecutadas, la furia contenida de un mundo que sangraba en silencio. El león no rugió, solo respiraba. Cada exhalación era como una ola de calor, un juicio sin palabras. La cachorra, al notar el alboroto, corrió de regreso en zigzag, asustada pero ilesa. El león no la siguió, se quedó, firme, con su cuerpo entre ella y el hombre. El cazador, aún en el suelo, levantó lentamente las manos, como si intentara negociar con un rey sin trono. Pero el león no atacó, no retrocedió, solo se dio vuelta con movimientos firmes y se marchó, dejando marcas profundas de garras en la tierra seca, marcas que antes no estaban allí, como si hubiera elegido no matar aún, pero dejar claro que podía. El hombre permaneció en el suelo por minutos, jadeando, desarmado, sin saber qué pesaba más, el fracaso, el miedo o el silencio. Cuando por fin logró ponerse de pie, ya no vio al león, ni a la cachorra, solo las marcas y algo dentro de él que había cambiado. Por primera vez en su vida de depredador, se sintió pequeño, no por haber sido derrotado, sino por haber sido perdonado. Y eso era peor. Esa noche, al revisar las imágenes de la cámara, que por suerte seguía grabando, vio el momento exacto en que el león lo miraba. Los ojos no eran solo dorados, eran conscientes, demasiado humanos. Pero más que eso, vio que el león pudo haberlo matado, pudo haberle destrozado el cráneo, arrancado la garganta, destruido todo, pero eligió observar. Eso lo desconcertó, lo asustó más que cualquier ataque, porque significaba que él no era el amo de la selva, era solo otro invasor, tolerado hasta cierto punto. El cazador miró el arma aún trabada, y por primera vez en años, no sintió ganas de arreglarla. La noche cayó como un manto espeso, ahogando sonidos y sentimientos y cubriendo la sabana con un calor extraño. No el calor seco del día, sino un calor húmedo, denso, casi asfixiante, como el aliento de una bestia invisible observando muy de cerca. La vegetación parecía suspendida en el tiempo, cada hoja paralizada, como si la selva contuviera la respiración. Y en ese silencio absoluto, solo un hombre seguía despierto. El cazador blanco, sentado dentro de su tienda con la lona abierta, miraba la oscuridad con los ojos hundidos. El rifle estaba desmontado sobre sus piernas, pero ni siquiera intentaba repararlo. Sus dedos temblaban, no de frío, sino por algo que nunca se había atrevido a admitir: falta de control. El encuentro con el león de ojos ámbar había dejado cicatrices invisibles pero profundas. La cámara lo había grabado todo, y él había visto la escena decenas de veces esa tarde, buscando fallos, explicaciones, trucos, pero no había. No había lógica. El animal lo había dominado sin rugir, sin correr, sin tocarlo. Y ahora, en esa noche pesada, el cazador ya no se sentía dueño de sí mismo. La selva parecía viva, observando. Los arbustos susurraban en frecuencias que él no comprendía. Y el viento, ese soplo tibio que venía del este, parecía repetir el mismo aviso sin palabras: aún estás aquí. Afuera, la cachorra dormía en seguridad, protegida entre piedras, donde el león había cavado un nuevo escondite. No rugía, observaba. Su mirada se deslizaba entre las sombras, atravesaba kilómetros sin moverse, porque el rey de la selva ya no necesitaba patrullar su territorio como antes. Ahora, todo era suyo. La sabana se había inclinado ante él, no por fuerza, sino por temor. Era un reinado silencioso, donde un rugido bastaba para alterar el destino de un invasor, pero aún no había rugido de verdad. El rugido definitivo, ese que convierte el aire en acero y el miedo en sentencia, aún estaba guardado, y el cazador comenzaba a entender que, cuando ese sonido llegara, no habría retorno. De madrugada, un sonido breve rompió el silencio. Un crujido, pequeño, tal vez una piedra suelta, pero para el cazador
Fue un trueno. Agarró la linterna, salió de la tienda y giró la luz en todas direcciones. No vio nada, solo hierba alta y arbustos densos. Pero entonces el viento sopló, y con él trajo un olor, fuerte, feroz, animal, vivo, puro. Era el olor del león. Estaba cerca, muy cerca. La linterna tembló en su mano. Giró la luz a la derecha. Nada. A la izquierda, nada. Y entonces, por reflejo, giró hacia atrás. Pero la luz se apagó, como si algo la hubiera devorado. Fue en ese momento que el cazador comprendió que no había sido olvidado. El león no lo había dejado escapar. Lo había marcado. Un sello invisible que decía: «Aún estás en mi tiempo». No sabía si la bestia lo rodeaba, lo probaba o simplemente esperaba. Pero la sensación era clara. Ya no había separación entre día y noche, entre cazador y presa, entre realidad y alucinación. El aliento cálido de la noche era la respiración de algo mayor, de la selva misma, moldeada a imagen de ese león. Cuando por fin llegó la mañana, trayendo un alivio ilusorio, el cazador ya estaba cambiado. El rostro, hundido, la barba, empapada y desordenada, los ojos, enrojecidos, pero lo más impactante era el vacío. Aquel hombre, que antes caminaba con firmeza y seguridad, ahora se arrastraba con un peso invisible sobre los hombros. Había sido devorado por algo que no podía combatir con pólvora, algo que no se podía filmar, algo que no se podía vender. Y cuando entró de nuevo en su tienda para intentar dormir, encontró algo sobre su mochila, 3 marcas de garras perfectamente trazadas, en la lona. El mensaje era claro. El león había estado allí, otra vez, a centímetros de él, durante la noche, sin hacer ruido, sin matar, solo marcar, porque para el rey de la selva, el castigo más cruel no es matar, es dejar vivo al enemigo el tiempo suficiente para que entienda que nunca más conocerá la paz. El sol volvió a quemar la tierra con furia, pero el cazador blanco ya no sentía el calor como antes. Su cuerpo sudaba, pero era el frío lo que dominaba su columna. Ese día caminaba distinto, ya no con los hombros erguidos ni el paso firme de un depredador superior. Ahora sus ojos estaban inquietos, sus sentidos a flor de piel, como si cada hoja pudiera ocultar una sentencia. La marca que el león había dejado en su tienda la noche anterior no era solo una advertencia, era un decreto. El tiempo del dominio humano había terminado. La selva ahora era tribunal, y él, el acusado, conducido paso a paso hacia el centro del juicio. La sabana, que hasta hacía días era escenario de caza, se había convertido en un laberinto de trampas naturales. El camino parecía el mismo, pero el cazador notaba pequeños cambios, ramas rotas donde no había viento, huellas que aparecían y desaparecían misteriosamente, árboles secos con arañazos circulares, como símbolos. Era como si el paisaje estuviera vivo, y lo estuviera guiando. Intentó resistir la paranoia. La atribuyó al cansancio, al trauma, al insomnio, pero cuando trató de volver al campamento, descubrió que estaba desorientado. Los caminos habían cambiado, o lo habían redirigido. En medio de esa confusión geográfica y mental, apareció una sombra, pequeña, veloz. La cachorra estaba allí de nuevo, sola, corriendo entre las piedras, pero esta vez algo estaba mal. No parecía jugar. Parecía correr, huir. El cazador, movido por instinto y sorpresa, la siguió. Pisó fuerte, rompió arbustos, cruzó espinas, pero no podía alcanzarla. Siempre era un segundo y desaparecía al frente, como si lo guiara, como si fuera una invitación o una trampa. Siguió la pista durante más de 30 minutos, hasta que entró en un claro seco, rodeado de árboles desnudos y ramas retorcidas como garras. La luz del sol apenas atravesaba la copa. El suelo era puro polvo, estéril, sin hierba ni insectos, y en el centro del claro algo le congeló los huesos. Un círculo de huesos blancos, limpios, cuidadosamente organizados alrededor de una gran piedra, y sobre ella un cráneo humano, con las gafas aún colgando del hueso nasal, y al lado un objeto que reconoció de inmediato, una cámara rota, de otro cazador, de uno que nunca regresó. El cazador sintió que el estómago se le volteaba,
Intentó retroceder, pero sus pies no se movían, no por debilidad, sino porque algo a su alrededor ya no permitía la huida. Un sonido comenzó a formarse, bajo, grave, sin origen claro, primero como un gemido del viento, luego como un grito subterráneo, y entonces el rugido, el mismo que había oído en sueños, en madrugadas rotas, en memorias distorsionadas. Ahora era real, presente, abrumador. El suelo tembló, las hojas vibraron, y al otro lado del claro, él apareció, el león, majestuoso, sagrado, cubierto de polvo pero con los ojos limpios como el fuego. Caminaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El cazador levantó el rifle por reflejo, pero no había munición, ni había valentía. Sus brazos temblaban, sus piernas fallaban. La bestia se detuvo frente a él a menos de 5 metros. Se miraron, y en ese momento, el hombre lo entendió todo. La mirada del león era la de un padre, no de odio, sino de protección, de furia contenida, de honor. Comprendía ahora que no estaba frente a un animal, estaba frente a una entidad. Pero el león no atacó, dio un paso al costado, dejó el camino abierto. Detrás de él, la cachorra reapareció. Lo miró un instante y luego caminó hacia su padre. Se refugió entre sus patas como diciendo, él no es digno. El león permaneció inmóvil. Le daba al hombre la oportunidad de irse, de salir con vida. Era la última, el punto sin retorno. El cazador, jadeando, dejó caer el rifle al suelo. Las manos le sangraban de tantas espinas, las piernas fallaban, pero se dio la vuelta y corrió, no como cazador, como fugitivo, huyendo de algo que jamás podrá olvidar. El rugido aún vibraba en su pecho, y el sonido se le quedó dentro, porque ese rugido no resonaba en el aire, resonaba en el alma, y jamás se iría. La sabana dormía en silencio, pero el cazador blanco ya no podía cerrar los ojos. Sus pies estaban cubiertos de cortes, sus rodillas arañadas, sus hombros quemados por el sol implacable, pero nada dolía tanto como lo que ardía por dentro. El sonido que no cesaba, aquel rugido, ese único rugido que no salía de su memoria, que reverberaba en las grietas de su mente como una oración prohibida, un mantra animal que no fue hecho para oídos humanos. Intentaba olvidar, racionalizar, convencerse de que todo había sido un delirio del calor, una trampa cruel de la naturaleza. Pero cada vez que el silencio se instalaba, allí estaba, bajo, creciente, profundo, como si el león siguiera dentro de él. Esa noche, el sueño finalmente llegó, pero no trajo descanso. Trajo sueños antiguos, sueños que no parecían suyos, como si viera la sabana a través de otros ojos. Vio la tierra roja lavada en sangre, vio cazadores antiguos con lanzas y trampas primitivas, vio fuego invadir los claros, vio crías ser llevadas, madres morir gritando, vio a un león joven, solo, sobreviviendo a la pérdida de su manada, marcado por el fuego, por el hierro, por el duelo. Y cuando miró su reflejo en el agua de ese sueño, no vio su propio rostro, vio los ojos ámbar. Estaba dentro del león, o el león dentro de él. El cazador despertó gritando, jadeando, cubierto de sudor, aunque la madrugada era fría. Salió de la tienda, cayó de rodillas en la tierra y miró al cielo. No había estrellas, ni luna, solo una oscuridad que gritaba con el mismo rugido que vibraba dentro de él. Y entonces, en esa oscuridad total, surgió un resplandor. No era un sonido, no era una presencia, era una mirada. 2 ojos dorados, a la distancia, inmóviles, observándolo. No parpadeaban, no se ocultaban, solo lo miraban, sin amenaza, solo testimonio. El cazador lo supo en lo más profundo. El león ya no necesitaba acercarse, ya estaba dentro de él. En los días siguientes, el paisaje cambió para siempre. Intentó desmontar el campamento, pero todo parecía hundirse. Las cajas estaban cubiertas de polvo excesivo, como si el tiempo hubiera pasado más rápido allí. El agua tenía sabor a óxido. Los mapas no servían. El GPS giraba en círculos. No estaba atrapado físicamente, sino mentalmente. La selva lo había tragado. Ya no veía senderos,
veía símbolos. No veía huellas, veía mensajes. La naturaleza no susurraba, hablaba, y hablaba con el rugido. Una mañana encontró una de las cámaras activada sola. Se había grabado un archivo nuevo. Al verlo, la sangre se le congeló. El video lo mostraba a él, durmiendo, y detrás, de pie como un guardián ancestral, el león. No se movía, no atacaba, solo observaba, durante 4 horas, sin parpadear, sin respirar fuerte. Luego se daba vuelta y desaparecía, como diciendo, aún no es el momento. Pero lo que más lo aterrorizó no fue la imagen, fue el sonido. Al final de la grabación, un rugido, pero no el mismo. Un rugido bajo, ancestral, que parecía venir desde dentro de la cámara, y al mismo tiempo, desde su propio pecho. Intentó salir, caminó kilómetros, intentó llamar al helicóptero, encendió la radio. Nada, ningún sonido humano respondía, solo estática, que a veces tomaba la forma de un rugido disfrazado. La selva había borrado su voz, y a cambio le dio otra, una que no comprendía, pero que ahora era parte de él. En el 6.º día, volvió a ver a la cachorra. No huyó, no corrió, solo lo observó con curiosidad. No había miedo en sus ojos, solo algo que parecía piedad. El cazador lloró, por primera vez en años, no por las marcas en el cuerpo, sino por lo que había perdido, por el alma, por la gloria, por la certeza. Ya no era un cazador, era un testigo de algo que los libros no registran, que las cámaras no capturan. Era testigo de la selva viva, palpitante, justiciera. Era testigo del rugido que jamás se apaga. El 10.º día comenzó con olor a madera quemada y tierra mojada, aunque no había habido fuego ni lluvia. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, mezclando estaciones, siglos y memorias en un solo instante. El cazador blanco caminaba tambaleante, como si cada paso cargara el peso de un juicio invisible. La selva lo guiaba ahora, no por senderos obvios, sino por presentimientos físicos. Escalofríos en los brazos, desvíos instintivos de la pupila, susurros de ramas que señalaban direcciones con el viento. El hombre, antes señor de emboscadas y mapas, ahora era conducido como un reo con los ojos vendados. Y el león ya no lo seguía con el cuerpo. Estaba adelante, esperando. Y entonces llegó. Era un claro redondo, delimitado con una precisión casi matemática, donde los árboles se retiraban como devotos alrededor de un altar. El suelo estaba cubierto de arena fina y blanca, completamente distinta al terreno de la sabana circundante. En el centro, un círculo perfecto de huesos, todos dispuestos con un cuidado ritual, como una ofrenda. No era solo un montón de restos, era un mensaje ancestral, grabado con los restos de quienes desafiaron el orden salvaje. Había huesos de ñus, hienas, leopardos, incluso de grandes aves, y en el corazón de la espiral, un cráneo humano, con una bala alojada entre los ojos. A su lado, la correa de un cantimplora militar y un collar de dientes de león. Era un cazador, uno de antes, uno que creyó que podía vencer a la naturaleza, y fue absorbido por ella. El cazador blanco cayó de rodillas. Su respiración se volvió pesada. Un zumbido llenó sus oídos. No era miedo, era reconocimiento. No conocía al hombre muerto, pero entendía su trayectoria. Era igual a la suya, el mismo orgullo, la misma furia, la misma misión, y ahora el mismo destino lo acechaba. Alrededor del círculo, los árboles estaban marcados con arañazos verticales, 3 garras profundas, antiguas, que formaban símbolos repetidos, y entre las ramas, decenas de plumas colgaban como estandartes de guerra. Era el santuario del rey, un lugar donde no se guardaban tesoros, sino recuerdos, advertencias, historias. El cazador sintió una sombra cruzar la luz. Miró hacia arriba. El león estaba allí, parado al borde del círculo, con la cabeza erguida y los ojos fijos en él. No avanzaba, no rugía, solo presidía. Era el juez del terreno sagrado, y allí, dentro de ese anillo de huesos, el cazador comprendió. Ese era el centro de la selva, el corazón vivo de todo. No había tecnología que lo localizara,
Ningún mapa lo registraba. Era un lugar fuera del tiempo, custodiado por generaciones. Un territorio donde la muerte no era castigo, era justicia. Pero algo ocurrió. El león dio un paso dentro del círculo, luego otro. Sus ojos seguían fijos, pero en lugar de atacar, hizo algo inesperado. Se sentó, tranquilo, y con su pata delantera arrastró la arena junto al cráneo humano, revelando una cuarta marca, una línea horizontal, 3 garras y un trazo final, una sentencia cerrada, un fin, pero también un permiso. El cazador entendió. Ese león no lo mataría allí, no ese día. Le estaba dando una elección. O el hombre salía de la selva y no volvía jamás, o entraba al círculo. Eso era todo, simple, brutal, irrefutable. El cazador se puso de pie, temblando. Se quitó el chaleco, dejó el radio, enterró la cámara bajo la arena y antes de darse la vuelta miró al león por última vez. No había miedo, había respeto y tal vez gratitud. Caminó fuera del círculo, un paso a la vez, nunca corriendo, nunca temblando, hasta desaparecer entre los arbustos. El león permaneció allí, inmóvil, observando. Cuando el hombre desapareció, se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta, despacio, pero con la majestuosidad de quien no necesita apresurarse, porque sabía que el verdadero poder no está en destruir, sino en decidir quién merece seguir respirando. El silencio de la selva se volvió tan absoluto que el sonido de sus propios pasos empezó a incomodar al cazador blanco. Después de dejar el círculo de huesos, su cuerpo avanzaba, pero su mente seguía atrapada allí. La imagen del león, sereno e inviolable, lo atormentaba más que cualquier herida física. El peso de no haber sido asesinado, de haber sido perdonado, era más pesado que el del fracaso. Por primera vez, el hombre cargaba algo que sus balas no podían borrar, la certeza de que había alguien allí más fuerte, más antiguo, más justo, y que viviría con esa verdad tatuada en el alma. Pero había un detalle, un único y peligroso detalle, un último cartucho. Al desmontar su mochila, tirada sobre piedras rojizas, encontró la cápsula olvidada, una bala de plomo grueso, forjada para atravesar huesos de elefante. Era su carta final, guardada para emergencias absolutas. Su mano tembló al verla. El cerebro, entrenado, herido, humillado, empezó a pensar. ¿Y si el orgullo herido, envenenado por noches sin dormir, por visiones, por rugidos, comenzó a susurrarle al oído? Aún puedes ganar, aún puedes cambiar esta historia, aún tienes un disparo. Era como si una entidad oscura le susurrara desde la selva. El orgullo de los viejos cazadores, de los videos gloriosos, de los trofeos colgados en paredes de madera oscura, todo lo empujaba hacia un plan desesperado: atraer al león, usar a la cría, usar el hambre, usar el instinto, una trampa final, no por supervivencia, sino por ego, por revancha, por el último intento de no ser recordado como un fracasado. Y así comenzó a preparar todo. Usó carroña para atraer buitres, reprodujo sonidos de felinos en celo para confundir el olfato del rey, cavó un pozo, lo cubrió con ramas, armó la cámara, montó la tienda estratégicamente y en el centro del claro dejó la última bala sobre una piedra, como quien ofrece una pieza antes del jaque mate. El plan era claro: esperar al atardecer, cuando el león acechara, y disparar el único tiro restante en el instante en que aparecieran los ojos dorados. Pero lo que no sabía era que el rey ya observaba, desde la primera piedra movida, desde el primer olor artificial lanzado al viento. El león ya lo había entendido todo, no necesitaba ver la trampa terminada, podía sentirla, porque su poder no era solo físico, era intuitivo, milenario, instintivo, como si llevara en los huesos la memoria de todos los leones que reinaron antes que él. No veía con los ojos, veía con el tiempo. Cuando el sol tocó el horizonte, tiñendo la sabana de naranja y sangre, el cazador escuchó pasos, lentos, precisos. La vegetación se abrió, el sudor se congeló en su nuca, el corazón latía como tambor de guerra. Levantó el rifle, apuntó y vio, no al león, sino a la
cría, sola, caminando hacia la trampa sin miedo. El cazador dudó. La bala era demasiado grande, el riesgo demasiado alto, el plan se deshacía, la mira temblaba, y entonces el rugido. No un rugido de rabia, sino de duelo, de ruptura, de fin. El suelo tembló, las hojas cayeron de los árboles, el arma cayó de sus manos. La cría se detuvo, miró hacia atrás, y apareció él, el león. Ya no sombra, ya no silueta, sino en plena forma, iluminado por la última luz del día. Cada músculo temblaba como roca viva, las cicatrices brillaban como runas marcadas por la historia, y sus ojos ardían, no de furia, sino de verdad. Dio un solo paso hacia adelante, y fue suficiente. El cazador, de rodillas, levantó los brazos, como un reo frente al final. No había cartucho, no había gloria, no había retorno. El león lo miró, y luego se dio la vuelta. Caminó hacia la cría, que ahora lo seguía en silencio. Juntos desaparecieron, no corriendo, sino dejando atrás todo lo que el hombre creía saber. El cartucho seguía allí, intacto, nunca fue disparado, nunca hizo falta, porque en ese momento el cazador entendió. La bala más poderosa que alguna vez cargó fue la que el león lo hizo no usar. El viento se detuvo, el tiempo se detuvo. Incluso los insectos, que jamás duermen en la selva, guardaron silencio. Y en el instante exacto en que el último rayo de sol desapareció en el horizonte, algo rompió el tejido invisible de la sabana, como un rayo que no cruzaba el cielo, sino el espíritu de todo lo vivo. Un sonido nació desde lo más profundo de la tierra, emergió del corazón del silencio, pasó por los huesos de las ramas, por las costillas del viento, y alcanzó el centro de la existencia. Un rugido, pero no un rugido cualquiera. Era el rugido, el último, el único, el definitivo. El sonido que toda la selva parecía haber esperado durante años. Un lamento, una furia, un canto de guerra, un llanto antiguo y una sentencia final, todo en un solo aliento que rasgó el aire. El cazador blanco estaba de rodillas, aún frente al rifle caído cuando el sonido lo atravesó como si fuera de cristal. Su cuerpo se endureció, sus oídos zumbaban, el pecho pareció comprimirse por dentro, como si su corazón hubiese sido agarrado por una fuerza invisible y sacudido con violencia. No había a dónde correr, el sonido venía de todas partes, de arriba, de abajo, de dentro. Era como si el león rugiera desde el alma misma del planeta. Los animales, todos, de todas las especies, reaccionaron al mismo tiempo. Los búfalos se agruparon, los antílopes se congelaron, los monos callaron, las aves cambiaron de rumbo, y la cría, que caminaba junto al león en la creciente oscuridad, alzó la mirada hacia su padre, como si comprendiera, como si en ese instante supiera que acababa de presenciar el momento más puro del reino salvaje, el sonido del rey, recordándole al mundo quién manda allí. La vibración permaneció en el aire por largos segundos, no como eco, sino como presencia viva, como si el rugido se hubiera transformado en atmósfera, en una pared sonora. Incluso el cielo, antes claro, ahora parecía cubierto por una sombra densa, un techo de luto a punto de derrumbarse. No llovió, no tronó, pero cayó sobre la selva una oscuridad hecha de verdad, y en esa oscuridad el cazador se desplomó, lloró, no lágrimas de dolor, sino de rendición, de desarme, como si toda su historia, todos los trofeos, las cacerías, las filmaciones, los contratos, su nombre en las revistas, se hubieran disuelto dentro de aquel sonido, porque allí, frente al rugido que rasgó el aire, entendió lo que nunca quiso aceptar. Nunca dominó nada. Siempre fue solo un hombre con suerte, atravesando el territorio de quienes realmente reinan. Y ahora, esa suerte había terminado. La noche avanzó como una mancha, pero el silencio que siguió al rugido no fue un silencio común. Fue el tipo de silencio que solo existe después del fin de algo, como el silencio tras un parto o tras una muerte, un vacío sagrado, inquebrantable. El cazador, solo en el claro, se encogió como un feto. No durmió, no gritó, no rezó.
Solo se permitió existir bajo el dominio de un nuevo mundo, donde ya no era depredador ni presa, solo era un sobreviviente. Y el león caminaba, con la cría a su lado. Sus pasos no eran apresurados, su rastro, ahora, no se ocultaba. Era visible, profundo, marcado. Ya no huía, porque ya no necesitaba huir. Su rugido había marcado el territorio, no solo con sonido, sino con leyenda. El rugido ahora estaba en la tierra, en el viento, en los huesos, y en cada ser que lo haya escuchado, aunque solo una vez, ese sonido jamás se olvidaría. El sol tardó en salir. La sabana, antes puntual en su danza de luz y sombra, parecía dudar, como si el propio mundo aguardara una señal de que era seguro avanzar hacia un nuevo día. Pero no había prisa. El silencio aún se derramaba por los campos como niebla, y el calor que brotaba de la tierra era más frío de lo normal, como si algo o alguien hubiera dejado a la naturaleza en estado de luto. Los guías locales, que habían sido contratados para buscar al cazador blanco tras 2 semanas, se acercaron en un convoy cauteloso. Tenían miedo, aunque no sabían de qué. La radio había dejado de responder hacía días. El GPS mostraba una ubicación imprecisa, y los satélites se negaban a mostrar imágenes recientes de la zona central de la reserva, como si una nube permanente lo cubriera todo. Cuando llegaron al lugar exacto del campamento, algo los impactó. El claro estaba intacto, pero no había fuego, no había humo, no había hombre alguno. Solo vestigios, una tienda rasgada con cuidado, no por garras, sino por manos humanas, una mochila abierta, con todos los equipos abandonados, el rifle, limpio y desmontado sobre una piedra, y al lado, como si fuera una ofrenda o una disculpa, el último cartucho, intacto, centrado, brillando bajo el sol como símbolo de rendición. Los hombres se miraron en silencio. Uno de ellos, viejo y curtido, susurró: «Fue marcado». Otro respondió: «O perdonado». Ninguno se atrevió a reír, ni a hacer bromas, porque todos, incluso sin haberlo visto, lo sentían. Ese lugar ya no era neutral, era tierra sagrada. Ningún animal se acercaba, ninguna huella, salvo las humanas y las del león. Y estas últimas seguían un patrón, rodeaban la tienda, circundaban la mochila y después seguían hacia el sur, como escoltando a un hombre o a un espíritu. Más adelante, los guías encontraron algo aún más extraño. Una fogata sin terminar. Solo el contorno de piedras ordenadas con precisión, pero sin ceniza, sin leña, sin uso, como si alguien hubiera planeado encender un fuego y se hubiera arrepentido, y junto a la fogata una cámara, encendida, sin batería, pero con el lente apuntando al este, hacia el punto exacto donde nace el sol. Era demasiado simbólico, demasiado ritual, demasiado humano para ser coincidencia. Al revisar las imágenes guardadas, algo quedó claro. Los últimos archivos no fueron grabados por el cazador. O si lo fueron, ya no estaba bajo control humano. Había videos en los que él aparecía dormido con los ojos entreabiertos, murmurando palabras incomprensibles. Otros captaban sombras. Y en uno de ellos, casi imperceptible, una figura dorada pasa detrás de la tienda, con ojos que brillan por menos de un segundo. El león. Siempre él. Siempre donde nadie lo espera. Siempre donde nadie debería estar. Los hombres empacaron los restos. No dijeron nada. Sabían que el cazador blanco no había sido llevado. Él se fue, por su cuenta. Pero ¿a dónde? Nadie sabía. Unos decían que enloqueció y se perdió. Otros que se internó en la selva y nunca más quiso ser hallado. Pero los más viejos, los más sabios, susurraban otra historia. Que el león lo perdonó, pero se llevó algo. No su cuerpo, su alma. Que ahora en cada rugido que resuena por las noches cálidas de la sabana hay un nuevo tono, más áspero, más humano, como si 2 mundos se fusionaran en una sola voz. Y en aquel claro silencioso, ahora intocable por manos humanas, se encienden cada noche fogatas invisibles, sin llamas, sin calor, pero perceptibles para quienes saben escuchar lo que no se dice, porque allí, en ese rincón del mundo, el fuego ya no necesita arder, ya ardió por dentro.
Pasaron los años desde la desaparición del cazador blanco. Su nombre, antes temido y aplaudido en los círculos secretos de coleccionistas de trofeos, comenzó a mencionarse con cautela, no como una leyenda de la caza, sino como una advertencia. Su rostro desapareció de los titulares, sus videos fueron eliminados silenciosamente de las plataformas y los patrocinadores negaron cualquier vínculo. Fue como si la selva hubiese borrado su memoria de la superficie del mundo, pero no de las historias, porque entre los guías locales, los curanderos antiguos y los ancianos que aún cargan el peso de la tradición oral africana, nació una nueva leyenda, una que no se cuenta a la luz del día, una que nace al atardecer, cuando la sabana se tiñe de oro y el viento cambia de dirección. La llaman la Senda Dorada. Según esos relatos, aparece un sendero durante las madrugadas más silenciosas, un camino donde la tierra está más caliente y el pasto alto se inclina solo, como si algo inmenso y sagrado hubiera pasado por allí. Quienes se atrevieron a seguirlo afirman haber visto huellas de león, pero no comunes. Eran más grandes, más hondas, más rítmicas, y a su lado durante metros y metros, huellas humanas, descalzas, finas, firmes, como si dos seres caminaran lado a lado, un hombre y un león, pero nunca se dejan ver, solo los signos permanecen. Algunos dicen que el león de ojos ámbar sigue vivo, aunque su edad ya debería haber superado lo natural. Otros afirman que nunca fue solo un animal, que era un guardián de la tierra, una encarnación de los espíritus de la selva, un juez enviado por los dioses del tiempo para recordar a los hombres que no todo puede ser dominado. Hay quienes juran haber escuchado el rugido otra vez, pero ahora doble, una fusión de voz animal con un timbre humano, una reverberación que no se oye con los oídos, sino con la piel, con los huesos, un sonido que paraliza incluso a los depredadores, que silencia a las hienas y hace que las aves cambien de rumbo en el cielo. Y por eso, en esa región de África, la misma que estuvo infestada de cazadores durante décadas, ya nadie entra armado. Las comunidades locales levantaron piedras con inscripciones antiguas en los límites de la sabana, no como advertencias, sino como súplicas de respeto. Y dicen que aquellos que desobedecen el territorio simplemente desaparecen, no dejan huellas, no envían señales de radio. Sus tiendas son encontradas intactas, con las fogatas apagadas y ojos color ámbar dibujados en las paredes con carbón. Sus nombres jamás se pronuncian, se olvidan, porque el león no mata solo el cuerpo, borra la arrogancia de la memoria. La Senda Dorada, sin embargo, sigue apareciendo, a veces durante tormentas de arena, a veces bajo lunas llenas. No responde a calendario ni lógica, pero donde aparece, los ancianos caminan descalzos hasta allí, tocan la tierra con la frente y dejan pequeñas ofrendas, dientes de leche, fragmentos de hueso, dibujos en la arena, como si agradecieran por haber sido perdonados, como si renovaran un pacto antiguo. Somos parte, no dueños. Y los que observan desde lejos con binoculares modernos, juran que a veces en la colina más alta de la sabana, cuando el sol asoma y el cielo aún está rojizo, es posible ver la silueta de un gran león junto a una figura humana, delgada, erguida, con las manos a la espalda, quietos, observando todo, como centinelas de un tiempo que los hombres modernos ya no merecen comprender. No rugen, no atacan, no cazan, solo vigilan. Y en este mundo donde la verdad se pierde entre cables e interferencias de satélite, lo único que permanece intacto, sagrado, vivo, es la Senda Dorada. El tiempo pasa distinto en la sabana. No hay relojes, ni plazos, ni alertas. Todo está regido por el ritmo invisible de la vida, la muerte y lo que late entre ambas. Y es en ese tiempo sin tiempo que se forma la imagen final de la leyenda. No como un final, sino como un instante eterno. Es el atardecer. El cielo se desgarra en tonos de cobre y púrpura, como si los colores del mundo sangraran en silencio. Y en la cima de la colina más alta de la llanura, donde nacen y mueren los vientos, él está allí, el león, sentado con la columna erguida, la melena bailando al soplo suave del viento cálido, los ojos fijos en el horizonte,
no por curiosidad, sino por convicción. Hay algo en esa mirada que ya no es de fiera, ni de rey, ni de padre. Es la mirada de quien sabe, de quien ha visto el inicio, de quien ha comprendido el final. Una mirada que no busca presas, ni amenaza. Busca sentido, y quizás testigos. Porque allí, en ese punto exacto entre el cielo y la tierra, el león ya no está solo. A su lado reposa la cría, ahora crecida, fuerte, con sus propias cicatrices y una mirada igualmente dorada. Ya no es una niña, ni solo una heredera. Es un reflejo, un eco vivo de la fuerza silenciosa que habita ese territorio. Y detrás de ellos, a medio paso, casi fundido con la sombra de la piedra, un hombre, envejecido, delgado, rostro cubierto de barba y sol, piel quemada, marcada, pero con los ojos abiertos y firmes. No habla, no se mueve, solo observa con la misma intensidad, como si vigilara el mundo junto a la propia naturaleza. Ya no hay miedo en su cuerpo, ni nostalgia, porque ya no pertenece al mundo que dejó atrás. Su tiempo de cazador murió en el instante en que el rugido lo atravesó. Ahora él es parte de lo que protege, parte de lo que observa, un símbolo de que la redención a veces no se encuentra en las palabras, sino en el silencio. La cámara que quedó enterrada, olvidada entre ramas secas y huesos limpios, jamás captará esta imagen. Ningún dron se atreverá a invadir ese espacio, y los hombres que escuchen hablar de ello, allá lejos, se reirán. Lo llamarán fábula, exageración. Pero aquellos que alguna vez estuvieron cerca, que sintieron el suelo temblar con el rugido, que vieron el pasto inclinarse al viento sin razón, lo saben. Saben que en lo alto de esa colina hay tres siluetas que observan el mundo como guardianes de lo que aún es sagrado. El león ya no ruge, no necesita. Toda la selva conoce su voluntad. La cría ya no corre, solo observa, porque entendió que la fuerza no está en la velocidad, sino en la presencia. Y el hombre, ahora sombra y leyenda, permanece firme, no para cazar, no para huir, sino para recordar, para cargar con el peso de todos los que osaron herir lo que no comprendían. En la última luz del día, los tres miran hacia el horizonte. El viento sopla, levantando partículas de arena que brillan a su alrededor como polvo de oro. Y en ese instante final, que no tiene fin, el mundo comprende que la justicia de la naturaleza nunca falla, solo espera. Y cuando decide actuar, observa, marca y ruge,